Un saludo a todos los bendecidos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Walter Estrada del Ministerio Salvos por la Gracia. Es para nosotros un gusto y un placer poder compartir con ustedes el poderoso Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro único propósito es el de edificar a la iglesia, al cuerpo del Señor Jesucristo, con el Evangelio de la Gracia. Esa es la única razón por la cual enseñamos, predicamos, para que la iglesia pueda crecer en el conocimiento maravilloso del nuevo pacto. En esta oportunidad vamos a traer el tema titulado Libres de la ley del pecado y la muerte. Libres de la ley del pecado y la muerte. Bendecidos, este tema es de suma importancia para todo creyente. Es importante que nosotros sepamos como iglesia, como cuerpo de Cristo, que nosotros ya hemos sido librados de la ley del pecado y la muerte. Conocer, entender esa realidad es vivir libres de condenación, como lo vamos a leer en esta oportunidad. Si puedes, por favor, ir conmigo a Romanos 8:1, Romanos capítulo 8, verso 1. Dice, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es una realidad, bendecidos, que todo creyente debe de reconocer, de entender y sobre todo de creer. Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiero que por favor subrayes en tu Biblia la frase que dice los que no andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne son los que no viven de acuerdo a los mandamientos y leyes dirigidos o exigidos de la carne. Quiere decir que no confías en la carne para tu justificación delante de Dios. Ve conmigo por favor a Hebreos capítulo 7, verso 15. Hebreos capítulo 7, verso 15. Esta enseñanza, bendecidos, es un breve repaso de lo que ya nosotros enseñamos, sabemos. Hebreos 7, 15, por favor. Dice, y aún mucho más evidente es que, según la semejanza de Melquisedec, se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal. Quiere decir que toda la ley, bendecidos, mandamientos, obras, la ley, leyes o mandamientos de hombres, están dirigidos a la carne. Quiere decir que el que no anda conforme a la carne es aquel que no vive de acuerdo a los mandamientos y leyes dirigidos o exigidos al hombre con su carne. Dice, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Ve un momento, por favor, a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 1 dice, resta, hermanos míos, que os regocijéis en el Señor. Escribiros las mismas cosas, a mí ciertamente no me es gravoso, mas para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la concisión o de la circuncisión, dice algunas traducciones. Dice el verso 3, importante, bendecidos, porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu. Esos son los que están en Cristo. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, eso es andar en el espíritu. Y mira lo que dice después,
y no teniendo confianza en la carne. ¿Confianza de qué, bendecidos? Confianza de justificarte a través de mandamientos, a través de la ley mosaica, en este contexto específico. Eso es tener confianza en la carne. El apóstol Pablo en Romanos 8:1 te dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, confiando en la carne a través de sus obras, sino en el Espíritu. Te doy un ejemplo. La ley dice, o Moisés dice, el que haga con la carne, con tu cuerpo, tu capacidad, estas cosas, vivirá por ellas. Mientras que en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús dice, el que cree será salvo. Esa es la diferencia, bendecidos. Vamos a regresar a Romanos 8:1, por favor. Vamos a volver a leer Romanos 8:1. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu es confiar en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Andar en el Espíritu es lo que dice Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús. Eso es andar en el Espíritu y no teniendo confianza en la carne. Eso es andar conforme a la carne. Dice el verso 2 del capítulo 8 de Romanos, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, no en tus obras, no en tu carne, no en tu capacidad de seguir los mandamientos de la ley mosaica o cualquier otro mandamiento o obra que el ser humano se haya inventado a través de las diferentes religiones que existen en el mundo. Esas leyes y mandamientos bendecidos se han creado, se han hecho en base a conciencias dañadas por las diferentes religiones que existen, bendecidos. Porque en sus conciencias hay condenación. Y como no conocen la gracia, como no saben lo que es andar en el Espíritu, como no saben lo que es estar en Cristo Jesús, entonces sus conciencias son acusadas por su mala doctrina, por su mala enseñanza. Entonces crean obras para tratar de apaciguar esa conciencia de culpabilidad y se quieren justificar delante de Dios por medio de obras. Pero ya Dios nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces es importante vivir en la ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿Por qué es importante vivir en esa ley? Porque esa ley es la que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bendecidos, ¿qué es la ley del pecado? ¿Qué es la ley del pecado? Ve a Romanos 7:7, por favor. Romanos 7:7. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Nunca sea jamás. Antes, yo no conocí el pecado, sino por la ley. ¿Qué hace la ley, bendecidos? La ley nos muestra el pecado. La ley nos muestra el pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? La ley mosaica. ¿Por qué? Porque la ley mosaica nos muestra que somos pecadores porque nos deja saber qué es pecado. Mira Romanos 3:20, por favor. Romanos 3:20 dice, por tanto, por las obras de la ley, circula eso por favor y pon carnal, con la carne.
las obras de la ley se realizan por medio de la carne. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne, por eso te dice carne, bendecidos, ninguna carne, porque se hace con el cuerpo, porque es un esfuerzo humano, se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado, la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? La ley mosaica. Igual como te dije anteriormente, cualquier otra ley o mandamiento de hombres para tratar de justificarte delante de Dios, fuera de la fe y fuera de la gracia, que es lo único que puede justificar al ser humano. Dice, mas ahora sin la ley. ¿Sin la ley de qué? Sin la ley del pecado. Porque te acaba de decir en el verso anterior, por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado, siendo testificada por la ley y por los profetas, la justicia, digo, de Dios por fe, ya no es por ley, ya no es por obras, de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo sabemos que todos hemos pecado? Porque la ley es el conocimiento del pecado. Por lo tanto, la ley mosaica es la ley del pecado y la ley de la muerte. El 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, esos somos los que estamos en el Espíritu, bendecidos, por la redención que es en Cristo Jesús, estar en Cristo, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo. Mira lo que dice acá, bendecidos, para que Él sea justo y justificador de aquel que tiene fe en Jesús. ¿Quién es el que tiene fe en Jesús? El que anda en el Espíritu. ¿Quién anda conforme a la carne? Los que confían en la carne para justificarse delante de Dios. ¿Quién anda en el Espíritu? Todo aquel que tiene fe en Jesús. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley, libres del pecado y de la muerte. Sin las obras de la ley es lo mismo que ser libres del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? La ley mosaica. Mira, pon en tus notas la ley de la muerte. Romanos 7:5, por favor. Romanos 7:5. Acuérdate que el tema es libres de la ley del pecado y de la muerte. Bendecido, eso debe ser una muy buena noticia para nosotros. Te debería dar gozo, te debería dar alegría en el espíritu saber que ya no tienes tú la obligación de cumplir mandamientos, de cumplir rituales, de cumplir sacramentos, de cumplir obras en tu carne, sino que sencillamente, bendecidos, tienes que poner tu plena fe en Jesucristo. ¿Qué es la fe? La fe es confiar enteramente tu bienestar espiritual en Cristo Jesús. Eso es lo que es la fe, bendecidos. Mira lo que dice acá, la ley de la muerte. Romanos 7:5 dice, porque cuando estábamos en la carne, los efectos de los pecados que eran por la ley. ¿Cuál ley, bendecido? La ley mosaica. Obraban en nuestros miembros fructificando ¿para qué?
para muerte. La ley de la muerte. Mira el verso 9, por favor. Así que yo sin la ley vivía en algún tiempo. Mas venido el mandamiento, el pecado revivió. ¿Y qué pasó, bendecidos? Y yo morí. La ley del pecado y de la muerte es la ley mosaica. ¿Porque la ley era mala? No, porque la ley es buena y santa, pero nosotros en nuestra carne éramos y somos incapaces de cumplirla. Dice el verso 10. Y hallé que el mandamiento que estaba ordenado para vida, a mí me era ¿para qué? Para muerte. Lo puedes leer tú ahí, bendecido. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por el mandamiento, bendecido. Importante. Por el mandamiento me engañó y por el mandamiento me mató. Pero gracias a Dios que ya Él nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de la ley mosaica. Ya no tienes que cumplir ningún asunto que tenga que ver con la ley. Y por ende, pues ningún mandamiento de hombre. Ve a 2 Corintios capítulo 3, verso 6, por favor. Mira lo que dice el verso 6 del capítulo 3 de 2 Corintios. Dice, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra, ¿qué hace, bendecidos? Mata. Puedes circular la letra y poner la ley, bendecido, la ley de Moisés, sin ningún problema. Y esa ley mata, porque es la ley del pecado y de la muerte. Mas el Espíritu, ¿qué hace? Vivifica. ¿Por qué medio? Por medio de la fe en Jesucristo. Mira lo que dice el 7, bendecidos. Empero si el ministerio de muerte, Moisés, grabado con letras en piedras, fue para gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en la cara de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de acabar. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces aquí el apóstol Pablo le llama a la ley el ministerio de muerte y dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando te dice que el Espíritu vivifica, ya es una obra del Espíritu y no es una exigencia a la carne de nosotros. Ve por favor a 1 Corintios capítulo 15, verso 56. 1 Corintios capítulo 15, verso 56, por favor. Dice, empero, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Bendecidos. En Romanos 8, cuando dice que nos ha librado de la ley del pecado y la muerte, está hablando de la ley de Moisés. La ley de Moisés era la ley del pecado y la muerte. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado y por medio de los mandamientos el ser humano muere porque no puede cumplir la ley santa y perfecta de Dios. Pero como Cristo le dio fin a la ley, y los que vivimos por medio del Espíritu, por medio de la fe en Jesucristo, ya hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que el pecado ya no se enseñorea de nosotros y quiere decir que ya el pecado no nos mata, por lo tanto tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Bendecido, el Evangelio es lo más maravilloso que existe. Somos salvos por gracia, hemos sido redimidos, lavados por el Espíritu Santo de la promesa, bendecidos. Vamos a regresar a Romanos 8:1, por favor.
Y vamos a volver a leer desde el verso 1. Dice, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de la ley mosaica, de la ley que me dejaba saber que era pecador y de la ley que me mataba. Dice, porque lo que era imposible a la ley, ¿qué era imposible a la ley? Darnos vida. En cuanto era débil por la carne, porque tenías que cumplir esos mandamientos carnales, pero como somos débiles, la ley nos condenaba. Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado, condenó al pecado en la carne. Quiere decir que Cristo sí cumplió la ley de los mandamientos carnales con su cuerpo, con su carne, y condenó al pecado en su carne porque el pecado no lo pudo matar, bendecidos, no lo pudo mantener en el sepulcro. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conclusión, bendecidos, de esta breve enseñanza. Estar en Cristo Jesús es estar libre de la ley, libre de condenación y con limpias conciencias. Porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. A los santificados, dice en Colosenses, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, dice, estáis completos en él. Nosotros estamos bendecidos, santificados, redimidos, lavados por el Espíritu Santo de la promesa. Bendecidos, creo por la fe que este breve estudio ha sido de bendición para tu vida. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, algo que necesites que te sea aclarado, me puedes escribir a salvosporlagracia@yahoo.com. salvosporlagracia@yahoo.com. Aquellos amigos que nos escuchan por primera vez y no han puesto su fe en Jesucristo, te invito a que pongas tu fe en Él. Él es el único que cumplió la ley, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, es el único ser sobre la faz de la tierra que te puede prometer la vida eterna, porque Él venció la muerte y resucitó de entre los muertos. Y te recuerdo lo que dice el Evangelio: el que creyere no será avergonzado. Pon tu fe en Cristo Jesús, crece en el conocimiento de la verdad. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros estudios, nuestros mensajes, nuestras prédicas, y cualquier pregunta te puedes comunicar con nosotros. Gracia y paz. Amén.